Bien, muy buenos días para todos y para todas nuevamente. Mi nombre es Jimmy Alvarado, soy funcionario de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez. De antemano, pues me gustaría agradecerles por participar en este taller. Entendemos que muchos de los procesos que se surten al interior de la universidad en ocasiones requieren de una serie de precisiones en función de conocer algunos lineamientos y sobre todo conocer puntualmente cada uno de los aspectos que orbitan alrededor de entender la magnitud pues, de ciertos procesos. En este caso, lo que nos compete en esta mañana, que será un taller que rondará alrededor de una hora, va a estar dirigido a cómo analizar trabajos de grado a través de Turnitin Feedback Studio. Entendemos que ya estas últimas semanas del semestre, ustedes como docentes empiezan a recibir trabajos de grado, ya sea para ser evaluadores o trabajos de grado que han venido acompañando desde inicio de semestre o en algunos casos desde semestres anteriores. Entonces, la intención con este taller es poder entender y analizar un poco cómo interpretar un reporte de similitud y sobre todo cómo llevarlo al plano de un trabajo de grado, porque muy seguramente algunos de ustedes en algún momento ya han recibido la capacitación de Turnitin, pero en este caso lo que queremos es darle un enfoque más dirigido, como decía hace un momento, al análisis de trabajos de grado. Esto en aras de promover la integridad académica al interior de los diferentes programas que hay dentro de la institución Universidad de Pamplona, que en este caso es la institución a la que pertenecemos, de tal forma que las prácticas integrales de escritura no se conviertan en algo poco recurrente o en algo inusual, sino que desde las modalidades como trabajos de grado, tesis, monografías, etcétera, etcétera, podamos promover justamente estas prácticas integrales de escritura a partir del análisis que ustedes como jurados o ustedes como asesores de trabajo de grado pueden implementar dentro de las diferentes modalidades que manejan en los distintos programas. Bien, vamos entonces de nuevamente a ingresar quienes no han ingresado al link a través del chat e ingresamos el código que aparece aquí para conocer sus opiniones frente a ciertas preguntas que vamos a hacer en función pues, de esta capacitación. Bien, la primera pregunta que encontramos es la siguiente. En relación con la herramienta Turnitin Feedback Studio, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas? Tenemos en este caso cuatro opciones. La primera, no la conozco. La segunda, la conozco. Considero no tener los conocimientos suficientes para usarla. La tercera, la conozco. Considero tener un nivel de conocimiento suficiente para usarla. Y por último, la conozco. Soy capaz de explicar su uso a otras personas. Bien, en este caso tenemos una barra desplazada hacia la izquierda, lo cual no quiere decir que está bien o que está mal, es simplemente la percepción que tienen ustedes frente a esa herramienta. Para quienes conocen la herramienta de Turnitin Feedback Studio y quienes la conocen pero consideran no tener los conocimientos suficientes para usarla, este taller va a estar dirigido para todos y cada uno de ustedes. Entonces, para dar un par de tranquilidad frente a este taller, vamos a tener en cuenta que el taller va a estar dirigido para cada una de las personas que conocen y no conocen esta herramienta de similitud, que como les decía, lo que se busca a través de ella es implementar las diferentes prácticas integrales de escritura. Bien, ya entrando un poco más en detalle, al final vamos a hacer una pregunta también exploratoria en función de cómo analizar estos trabajos de grado, pues ya desde la parte práctica que está más enfocada en las capacitaciones que damos nosotros sobre este software de similitud. Bien, los trabajos de grado al interior de muchas universidades, como les decía hace un momento, llámense monografías, llámense tesis, en ocasiones artículos científicos, tienen una finalidad o tienen un enfoque y es justamente promover el conocimiento a partir de la literacidad científica y académica dentro de muchos programas. Entonces vamos a ver como ejemplo este documento, vamos a utilizar como guía este documento. Si en algún momento hago aquí un paréntesis, se deja de compartir pantalla o el audio empieza a tener
problemas de intermitencia y demás, pueden interrumpirme sin ningún problema. O si tienen alguna pregunta o duda que vaya surgiendo conforme vayamos realizando este taller, pueden ir dejándolas a través del chat o al final podemos activar algunos micrófonos para despejar algunas dudas o inquietudes que queden. Bien, comentaba que los trabajos de grado, lo que se busca a través de estas modalidades de grado, es justamente promover la escritura en aras de que el conocimiento se extienda dentro de las prácticas que nosotros conocemos alrededor de la literacidad científica y académica que cada uno de los programas maneja de forma particular. En este sentido, el análisis de trabajos de grado se convierte en un punto esencial y sobre todo en un punto fundamental al momento de analizar documentos o analizar este tipo de trabajos dentro de la herramienta que conocemos nosotros como Turnitin Feedback Studio. ¿Cuál es la intención? Pues también más allá de interpretar y analizar un reporte de similitud dentro de un trabajo de grado a partir de este taller, que ustedes como docentes puedan en cierta medida, digamos que comprometerse un poco más con la forma en la que se analizan estos trabajos y sobre todo con la manera en la que, pues digamos, se buscan promover las prácticas integrales de escritura. Sé que ustedes como docentes pues tienen algunas prácticas muy interesantes, no está de más decirlo, para analizar sus trabajos de grado en las áreas del conocimiento que conocen. Sin embargo, conocer o analizar un reporte de similitud de un trabajo de grado a través de Turnitin Feedback Studio le da un plus un poco más sofisticado y sobre todo un poco más íntegro a las revisiones que van a hacer ustedes de sus asesorados o respectivamente de los estudiantes a quienes van a evaluar como jurados cuando el comité de trabajo de grado pues disponga que ustedes jueguen este rol o este papel dentro de la formación de quienes van a ser egresados de la institución. En este sentido, esta es la manera, pues ya directamente con la que nosotros nos vamos a encontrar un reporte de similitud. Vamos a utilizar como ejemplo este trabajo que lleva por nombre Una aproximación a la noción de castigo a partir de Michel Foucault. Y el estudiante a quien le vamos a analizar este trabajo lleva por nombre Philip Mailander. Es un nombre que puse allí de forma genérica, no porque no haya existido, sí, fue un autor incluso de la literatura filosófica, pero digamos que es un nombre que utilizamos como para no aludir a un nombre común, por si de pronto alguien se pueda sentir identificado y demás. Entonces, en este caso, el estudiante va a ser Philip Mailander y el título que vemos en pantalla de manera ilustrativa es el nombre del trabajo de grado sobre el que nosotros vamos a realizar el análisis de este documento. ¿En aras de qué? En aras de interpretar y analizar el reporte de similitud. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros dentro de un reporte de similitud? Nos vamos a encontrar con fuentes identificables. En este sentido, quisiera ahora de manera exploratoria hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Entonces, ingresamos al Menti y respondemos esta pregunta. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Vamos a dar un par de segundos para que puedan responder a esta pregunta. Bien, ya tenemos una respuesta. Recuerden que estas respuestas son anónimas, así que siéntanse en la seguridad o en la total confianza de responder como a ustedes les parece. Aquí no nos van a aparecer el nombre de quienes responden o no responden estas preguntas. Vamos a ingresar al Menti, quienes de pronto aún no han ingresado, y registramos el código que aparece allí a través del chat. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Tenemos la primera respuesta que es 0%, la segunda respuesta nos dice de 10 a 25% y la tercera respuesta entre 30 y 50%. Vamos a dar un par de segundos más para que todos podamos responder la pregunta que aparece allí dentro del Menti.
Bien, en este caso tenemos una respuesta que nos dice que entre 10 y 25%. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta, que aparentemente es la misma pregunta, pero tiene algo de diferente o tiene algo distinto en función de la anterior pregunta, y es, ¿cuál debería ser el porcentaje de similitud máximo aceptable en un trabajo académico? Entonces vamos a responder a través de las cuatro opciones que tenemos allí en pantalla. La primera respuesta es 0%, la segunda entre 10 y 25%, la tercera entre 25 y 50% y la última opción de respuesta es depende de varios factores. Bien, ya tenemos una respuesta en este caso. Ya tenemos dos, muy bien. Muchas gracias a quienes están respondiendo. Recuerden que la intención con estas preguntas es que pues sea un poco más dinámico este taller. Entonces, si tienen la oportunidad de acceder al Menti, pueden ingresar y registran el código que estamos viendo en pantalla. Vamos a dar nuevamente un par de segundos para que vayan respondiendo. Bien, mientras van respondiendo, ¿quién puede decirnos cuál es la diferencia o qué vieron de distinto entre la primera pregunta y la segunda pregunta? ¿Algo cambió? ¿Hubo algo que cambió allí? Eh, quienes están atentos, ¿qué diferencia percibieron entre la primera y la segunda pregunta? Bien, en este caso, la diferencia, y vamos a verla aquí nuevamente, la diferencia entre la primera pregunta y la segunda pregunta es que en la primera nos están preguntando por el porcentaje de plagio dentro de un trabajo académico, o en este caso, para hacerlo un poco más cercano a nosotros, la pregunta está orientada en función del porcentaje de plagio dentro de un trabajo de grado. En la segunda pregunta nos están haciendo alusión al porcentaje de similitud y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre hablar de plagio y hablar de similitud. Muchas gracias a quienes han venido respondiendo. En la primera tuvimos una respuesta de 0%, en la segunda tenemos una respuesta entre 10 y 25%. Y en la segunda pregunta tenemos tres respuestas, que el porcentaje de similitud aceptable en un trabajo académico está entre 10 y 25%. Bien, con estas dos preguntas ya podemos dar paso a realizar las siguientes aclaraciones. Volvemos a ingresar aquí al documento de Philip Mailander y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de plagio, profesores y profesoras, recuerden que en Colombia y en muchos otros países nos referimos a la violación al derecho de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que el plagio tanto en Colombia como en muchos otros países es considerado un delito. Y pues ya digamos todos conocemos cuál es el conducto, cuál es el proceso de seguir cuando se comete un delito tanto en Colombia como en muchos otros países. ¿Qué es el plagio en términos más precisos? Hay muchas definiciones, cada uno de ustedes a través de la experiencia que tienen como docentes, como evaluadores, como analistas de diferentes documentos de investigación y demás, tienen una definición o han conocido una serie de definiciones en función de lo que es el plagio y las repercusiones que tiene. Sin embargo, yo quisiera detenerme en una definición que nos ofrece la ICAI. La ICAI es el Centro Internacional para la Integridad Académica y este instituto define el plagio como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otro sin citar la fuente. Es una definición básica, es una definición elemental y que de alguna u otra manera nos adentra dentro de la discusión que hay alrededor de lo que implica hablar de plagio dentro de un trabajo académico. Por ello, en este caso, la respuesta para la primera pregunta, que es ¿cuál es el porcentaje de plagio máximo aceptable para un trabajo académico? Es cero. De hecho, decir o utilizar la expresión porcentaje de plagio es un error de concepto, como lo hemos escuchado en algún momento. ¿Por qué es un error de concepto? Vamos a plantear el siguiente ejemplo en términos pues, más prácticos. Supongamos que después de de este taller, ustedes se dirigen a sus casas o bueno, llegan a sus casas y demás, y se encuentran con que los amigos de lo ajeno visitaron la casa de su vecino. Entonces,
Se llevaron el televisor, se llevaron un computador, se llevaron 3 celulares, se llevaron dinero en efectivo. Bueno, las habitaciones las encontraron desordenadas, etcétera, etcétera. Llegan los oficiales o llega la policía y la policía les pregunta a su vecino, su merced, ¿en qué porcentaje lo robaron? Imagínense o dimensionemos esa pregunta. No hay un porcentaje de plagio aceptable. ¿Por qué? Porque simplemente lo robaron. Se le llevaron su nevera, se le llevaron su televisor, sus celulares, dinero en efectivo. Por lo tanto, hablar de porcentajes de plagio es hablar de un error de concepto. No podemos permitir ni en un trabajo de aula, con que son los que se ponen durante la formación del estudiante y demás en el transcurso del semestre, ni un trabajo como una monografía, una tesis o un trabajo de grado puede tener porcentajes de plagio aceptable, ya que es una conducta que debe ser rechazada rotundamente. Sin embargo, digamos, lo pongo en este momento en términos taxativos. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué se puede hacer o qué se debe hacer cuando se encuentra uno con este tipo de elementos. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Y en este caso, digamos que me quito del rol de funcionario de biblioteca y les hablo como Jimmy Alvarado. ¿Cuál es mi recomendación cuando nosotros nos encontramos con este tipo de prácticas como lo son el plagio? Que cuando vayamos a dirigirnos a nuestros estudiantes o a nuestros asesorados o a los estudiantes que estamos evaluando los diferentes trabajos de grado, podamos hablar de presunción de plagio. ¿Por qué hago aclaración o por qué hago hincapié en esto? Porque cuando nosotros vamos a referirnos de plagio, ya indicábamos que es un delito, o bueno, sí, dentro del ordenamiento jurídico esto es considerado como un delito. Por ello, ni Turnitin ni nosotros, bueno, ustedes como docentes nunca van a ser ni serán la entidad competente de determinar cuál es el conducto a seguir cuando se encuentran con este tipo de prácticas. Efectivamente, ustedes como evaluadores y como docentes son el primer filtro de revisión de los diferentes trabajos de grado. Sin embargo, es importante que el lenguaje que utilicemos al momento de hacerle correcciones a los estudiantes o a quienes estamos asesorando dentro de los trabajos de grado sea en términos de presunción de plagio. Ya vamos a ver al final cómo podemos nosotros realizar la retroalimentación de tal forma que le digamos al estudiante, dentro de este trabajo hay presunción de plagio o este párrafo presuntamente se está configurando como un plagio. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia siempre va a estar a la par de la persona que, pues, insisto, presuntamente haya incurrido en un delito como lo es el plagio en términos de la violación al derecho de autor. Por ello, es importante insistir en eso, tanto ustedes como docentes, como quienes integran, por ejemplo, el comité de trabajo de grado. Y si en algún momento ustedes pertenecen a un comité de trabajo de grado de los diferentes programas a los que hacen parte, es importante que empiecen a dar estas discusiones al interior de estos comités de trabajo de grado. Bien, en este caso, en la segunda pregunta, nos encontrábamos con que el porcentaje de similitud, la respuesta en este caso, todas son correctas. ¿Por qué? Porque esto va a depender tanto de ustedes como asesores, tanto de ustedes como jurados de diferentes trabajos, como también depende de factores ya más puntuales del comité de trabajo de grado, depende de factores institucionales, depende de múltiples factores. Y aquí me quiero adelantar a una pregunta que tal vez pueda surgir al final de este taller y que es una pregunta muy recurrente o muy usual por parte de algunos docentes. Y es que nos preguntan en biblioteca que cuál debería ser el porcentaje máximo de similitud aceptable para un trabajo de grado. En este caso, tanto para esta pregunta orientadora como para la inquietud que pues suele ser muy recurrente por parte de muchos docentes, es que esto va a depender de muchos factores. Va a depender del área del conocimiento, va a depender de la disciplina de formación, del tipo de trabajo que se esté analizando. Es muy diferente un porcentaje de similitud en un trabajo de aula que un porcentaje de similitud en un trabajo de grado. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que ustedes como asesores, como evaluadores,
y en algunos casos como integrantes de un comité de trabajo de grado puedan empezar a dar esta discusión en torno a cada uno de los programas a los que pertenecen. ¿Por qué? Porque desde biblioteca o institucionalmente nosotros no disponemos de un porcentaje de similitud, porque los diferentes programas, o más bien lo que se busca o lo que se promueve, es la autonomía al interior de los diferentes programas, que los docentes puedan sentarse a analizar y revisar en función del área del conocimiento que están trabajando, cuál debería ser el porcentaje de similitud aceptable para los diferentes trabajos de grado que van a revisar. Y esto pues digamos que ya nos da pie para avanzar un poco más en este taller, y es entender o interpretar un reporte de similitud de cara al análisis de un trabajo de grado. Asimismo, quisiera hacer un comentario final, vamos aquí, quisiera hacer un comentario final sobre el plagio. Recuerden que como el plagio, y aquí insisto nuevamente porque es una precisión que debemos tener, el plagio ni Turnitin ni nosotros como en ocasiones evaluadores o ustedes como asesores de trabajo de grado son quienes van a tomar las medidas a seguir en función de lo que implica el plagio. Cuando nosotros hablamos de plagio, claramente ya en este caso estaríamos hablando de un delito, ya lo hemos mencionado. ¿Quiénes son los entes encargados de determinar cuál es el conducto a seguir cuando se está incurriendo en este tipo de prácticas? Hay dos respuestas, una respuesta a nivel macro y una respuesta a nivel micro. La respuesta a nivel macro, sencillo, una decisión judicial de un juez de la República, o en palabras más, palabras menos, es un juez en ocasiones o casi siempre experto en derechos de autor, quien se encarga de analizar cuál es el proceso a seguir cuando presuntamente se está incurriendo en este tipo de prácticas. No sé si ustedes conocerán, hay un caso que fue muy sonado aquí en Colombia a propósito de una excongresista, que ella presuntamente había incurrido en este tipo de prácticas, e incluso el Consejo de Estado falló en contra y pues le retiró, en ese caso era una tesis de maestría, le retiró tanto a ella como a su compañera el título de la maestría que estaba realizando. Pero en este caso no fue ni directamente Turnitin, no fue directamente los jurados, sino que fue una decisión judicial que claramente se gestó pues también desde ciertas directrices que dio la universidad en ese momento. ¿Y cuál es la respuesta a nivel micro? Dentro de la universidad, la respuesta a nivel micro sería control interno disciplinario. Ese es el primer filtro en términos jurídicos, quien analiza las presunciones de plagio que hay dentro de ciertos documentos. Cuando los docentes pues ya en última instancia recurren pues deciden que el conducto a seguir es llevar estos casos a control interno disciplinario, son ellos quienes se encargan de evaluar y analizar y tomar las medidas pertinentes en función de lo que pues el estudiante o en algunos casos también el docente haya incurrido como una práctica no formativa o una práctica no integral como lo es el plagio. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros dentro de un reporte de similitud al momento de analizar los trabajos de grado? Nos vamos a encontrar con fuentes identificables. ¿Qué es una fuente identificable? Que, entre otras cosas, perdón, es una de las características que tiene el ICAI al momento de definir el plagio. Una fuente identificable es aquella a la que se le puede atribuir ciertas ideas o ciertas expresiones que nos encontramos nosotros dentro de los diferentes trabajos de grado. Así nos vamos a encontrar nosotros el reporte de similitud al momento de analizarlo. Quiero desplazarme hasta el final y aquí vamos a encontrar las referencias. Como ustedes pueden observar, todas las referencias se encuentran resaltadas en diferentes colores, lo que me está indicando que estas referencias son atribuibles a una fuente identificable. Y ahora quisiera que volviéramos al Menti y vamos a responder la siguiente pregunta. Bueno, perdón, esta ya la respondimos. Vamos a avanzar a la siguiente. Usted es el evaluador del trabajo de grado que está viendo en pantalla. Teniendo en cuenta el porcentaje de similitud que arroja este trabajo, usted, primero, acepta el trabajo; segundo, rechaza el trabajo; tercero, revisa el reporte de similitud;
Cuarto, acepta el trabajo con condiciones. Y quinto, no sabría qué hacer. Vamos a responder todos esta pregunta dentro del Menti. Este es el trabajo de grado con el que ustedes se encontraron y están analizando. ¿Cuál de estas respuestas o cuál de estas opciones creen ustedes que es la más viable al momento de analizar este trabajo de grado del estudiante Philip Mailander? Entonces vamos a dar un par de segundos para responder a esta pregunta. Bien, tenemos por ahora una sola respuesta. Vamos a ingresar todos, por favor, al Menti y vamos a responder a la pregunta. Usted es el evaluador del trabajo de grado que está viendo en pantalla. ¿Cuál es el trabajo de grado? El trabajo del estudiante Philip Mailander que estamos viendo allí dentro del reporte de similitud que estamos revisando. Teniendo en cuenta el porcentaje de similitud que arroja este trabajo, usted acepta el trabajo, rechaza el trabajo, revisa el reporte de similitud, acepta el trabajo con condiciones, no sabría qué hacer. Vamos a dar 5 segundos nuevamente para que todos, por favor, respondamos a esta pregunta. Muy bien, ya tenemos dos respuestas. Bien, en este caso, la respuesta correcta es justamente la que han dado las dos personas que respondieron. Reviso el reporte de similitud. ¿Qué quiere decir que reviso el reporte de similitud? Que voy a tener que ingresar al Feedback Studio, que es donde estamos ahora, y leer el trabajo. ¿Debo leer? Claro que sí, debemos leer el documento del estudiante para verificar el porcentaje de similitud y revisar cada uno de los aspectos que hay tanto a nivel macro como a nivel micro dentro de este reporte de similitud del estudiante Philip Mailander. Y vamos a irnos ahora nuevamente al final y es a las referencias. Estamos nosotros revisando este trabajo de grado, nos encontramos con las referencias y vaya sorpresa con que nos encontramos que todas las referencias se encuentran resaltadas en diferentes colores. Y vamos a ir nuevamente al Menti y vamos a responder a la siguiente pregunta. Muchas gracias a quienes han respondido. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Vamos a dar un par de segundos para responder. ¿Cuál es el caso? El caso son las referencias que están siendo totalmente resaltadas dentro de este reporte de similitud, lo cual es una fuente identificable. Entonces vamos a mantenernos aquí mientras ustedes van respondiendo para que no vayamos viendo las respuestas de los demás. Recuerden, lo que vamos a tener en cuenta en este caso inicialmente son las referencias que están siendo resaltadas completamente dentro del reporte de similitud. Bien, vamos al Menti a visualizar las respuestas. Y tenemos dos respuestas que nos dicen que no. Muy bien, en este caso la respuesta es que no. Porque, ¿qué ocurre? Las referencias o la bibliografía, en el caso de que utilicemos este tipo de recursos, siempre las vamos a encontrar dentro del porcentaje o dentro del reporte de similitud resaltadas como lo vemos allí. ¿Por qué? ¿Por qué lo encontramos resaltado? Porque muy seguramente, como el estudiante Philip Mailander, otros estudiantes, otros investigadores también utilizaron perdón, estas mismas referencias que hacen parte de un área de conocimiento o de una disciplina del conocimiento en particular. Muy seguramente utilizaron el formato de citación APA séptima edición, por lo tanto las referencias en este caso se van a corresponder con las referencias que han utilizado en otros documentos. Hay una manera, profesores y profesoras, a través de la cual nosotros podemos excluir estas referencias dentro del reporte de similitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a este apartado derecho que aparece aquí dentro del reporte de similitud y vamos a ingresar al que lleva por nombre herramientas de similitud. Vamos a dar clic en el embudo que aparece allí en pantalla y vamos a decirle excluir bibliografía. ¿Qué le estoy indicando yo al reporte de similitud? Que quiero que me excluya las referencias que están siendo resaltadas dentro del reporte de similitud. Seleccionamos excluir bibliografía y le decimos aplicar cambios. Y podemos ver que en este caso las referencias quedaron completamente depuradas del reporte de similitud. Aparte de eso, ¿qué más pasó?
las referencias se depuraron, pero algo más ocurrió dentro de este reporte de similitud. ¿Quién pudo observar o quién pudo ver qué demás pasó dentro de este reporte de similitud? Pueden activar el audio y respondernos o pueden hacerlo a través del chat. El resumen de coincidencias pasó de 30 a 24. Muy bien, muchas gracias, profesora. El porcentaje de similitud, como lo dice la profesora, disminuyó de 30% a 24%. ¿Y qué quiere decir eso? Que simplemente Turnitin hizo un reconteo de las fuentes de similitud que obtuvo dentro de este reporte. También ustedes se preguntarán cómo Turnitin calcula el porcentaje de similitud. Lo hace aplicando una regla de tres muy simple. Cuenta el número de palabras que tiene el documento, cuenta el número de palabras que fueron tomadas dentro del reporte de similitud y a partir de ese cálculo nos arroja un porcentaje que inicialmente era 30% de similitud y en este caso como excluimos las referencias bajó 6%, es decir, quedó en 24% dicho porcentaje. ¿Qué debemos hacer una vez aplicamos este filtro? Seguir revisando el documento para depurar los hallazgos que obtengamos dentro de este trabajo. Entonces, ya hicimos la primera depuración, que fue depurar las referencias. No constituyen un concepto como lo es una presunción de plagio. Recuerden que en ocasiones incluso no solamente se plagian párrafos o se plagian documentos completos, sino que hay ocasiones en las que hasta las referencias se plagian dentro de ciertos trabajos de grado o dentro de ciertos trabajos académicos. ¿Cómo vamos a poder observar nosotros eso? Cuando dentro de las referencias solamente tengamos un número de similitud, es decir, una fuente de similitud. Si el estudiante tiene 30 referencias y todas las referencias están resaltadas en color verde y solamente aparece el número uno, quiere decir que muy seguramente el estudiante tomó esas referencias de otro trabajo y las copió y las pegó dentro de su documento, porque tal vez por la premura del tiempo, por la premura de la investigación y demás, no pudo él mismo ubicar las fuentes de consulta para su investigación. Entonces debemos tener en cuenta eso, que es una práctica que casi no es tan recurrente, pero que en ocasiones se repite dentro de ciertos trabajos de grado, como lo es plagiar las referencias o la bibliografía. Bien, ahora nos vamos a encontrar con la siguiente fuente de similitud, que es la número 17, que dice, de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Vamos a ir nuevamente al Menti y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Vamos a dar respuesta. ¿Cuál es el hallazgo? El hallazgo es el primero que dice de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Vamos a responder la pregunta. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Y vamos a dar nuevamente 5 segundos para que todos podamos responder la pregunta. Muy bien, muchas gracias a quienes están respondiendo a través de el Menti. En este caso, la respuesta correcta es efectivamente como los tres profesores respondieron no. ¿Qué nos está indicando el reporte de similitud en este caso? Simplemente nos está diciendo, hey, detente porque la expresión de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault la encontré en otro lugar. Recuerden que hay ciertas expresiones o hay ciertas ideas que muchas veces se repiten dentro de ciertas disciplinas o ciertas áreas del conocimiento. ¿Con qué me refiero? Si nosotros somos profesores, por ejemplo, de nutrición, de fisioterapia, de zootecnia, de ciencias políticas, si somos docentes de estas áreas del conocimiento, conocemos cuáles son las expresiones que son muy usuales o que son muy recurrentes dentro de nuestra disciplina del conocimiento, que hay algunas categorías que no se pueden reemplazar, que hay algunos nombres que no se pueden modificar. Y Turnitin por eso nos arroja eso dentro del reporte de similitud, porque así como el estudiante Philip Mailander escribió en este texto de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en muchos otros trabajos más
como libros, como artículos, como páginas web, como trabajos de grado incluso, está esa misma expresión porque es la manera de referirse a un libro o a una categoría del pensamiento de un autor. Por lo tanto, en este caso no estamos visualizando o no se está contemplando un posible caso de plagio. Hay una pregunta que también suele ser muy común y es que nos preguntan, ¿cómo hago? La pregunta casi siempre viene desde parte de los estudiantes. Ustedes me imagino que también se han tenido que enfrentar a este tipo de preguntas y es, ¿cómo hago para reducir el porcentaje de similitud? La respuesta que nosotros le podemos dar a esta pregunta es que puedan aplicar estrategias efectivas de parafraseo. A propósito, bueno, y con esto me meto a otra discusión. Cuando nosotros dentro de la capacitación de normas APA llegamos a la parte de parafraseo, desde el equipo de bibliotecas digitales, que el parafraseo es un tipo de cita también, desde el equipo de bibliotecas digitales hemos intentado o hemos tratado de, en los diferentes programas donde nos han invitado o donde nos han pedido el acompañamiento de esta capacitación, le insistimos a los estudiantes que el parafraseo no es simplemente cambiar una palabra por otra o cambiar dos o tres palabras dentro de la cita que yo quiero reelaborar. El parafraseo implica la construcción propia de un argumento a través de una fuente con la que yo me estoy apoyando para mi investigación. Por eso es importante que a nuestros asesorados y a los estudiantes a quienes vamos a evaluar les insistamos mucho en que el parafraseo trasciende el uso de sinónimos o el cambio de palabras dentro de un párrafo. ¿Por qué? Porque muchas veces un parafraseo se convierte en otra cita textual y resulta que cuando pasan el trabajo por Turnitin, Turnitin lo toma dentro del reporte de similitud y en algunos casos se puede estar configurando incluso un posible caso o un presunto caso de plagio, porque el estudiante, supongamos que se encontró con este párrafo, el cometido del presente escrito hasta la expresión moderna, y lo único que cambió fue la palabra cometido, la palabra monarca y la palabra rey. Cambió solamente esas tres palabras por sinónimos, pero las demás las dejó tal cual como las encontró en el libro o en el artículo. Cuando el estudiante, cuando el docente pase su trabajo por Turnitin, todo ese párrafo o parte de todo ese párrafo le va a salir resaltado dentro del reporte de similitud. Por ello, ¿cuál es la recomendación? Que podamos hacer uso efectivo de los parafraseos para que podamos omitir estas expresiones que son muy comunes o son muy recurrentes dentro de ciertas áreas del conocimiento. Bien, ahora nos vamos a encontrar con la segunda fuente identificable, que es la número 6. Y nos dice, se trata de una nueva forma de ejercer el poder. En este caso, profesores y profesoras, tenemos casi 4 líneas resaltadas dentro del reporte de similitud. Vamos a ir nuevamente al Menti y vamos a responder la siguiente pregunta. Esperamos un momento que se nos pasó aquí. Bien, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? ¿Sí? ¿No? Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es el hallazgo? El hallazgo es la fuente número 6 que aparece dentro de este reporte de similitud. Tenemos que nos dicen, se trata de una nueva forma de, aquí ya son tres, casi 4 líneas que están siendo tomadas dentro de este reporte de similitud. Por ello, es importante preguntarnos, ¿considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Vamos a dar 5 segundos para que todos podamos responder la pregunta, por favor. Muy bien, ya se va moviendo un poco la barra de las respuestas. Si ya están dentro del Menti, pueden por favor responder. Recuerden, las respuestas son totalmente anónimas, entonces aquí no sabemos quién está respondiendo y quién no está respondiendo. Bien, tenemos 3 respuestas. Nos dicen, considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? 3 profesores nos dicen que no y están totalmente en lo correcto. No es un posible caso de plagio académico. ¿Quién nos puede decir por qué no es un caso o un posible caso de plagio académico? Pueden hacerlo a través del chat o encender su micrófono.
¿Por qué creen ustedes que esto no es un posible caso de plagio académico? Lo que logro visualizar en el párrafo 6 está citando al autor, y también está colocando la página y el tamaño de las palabras que tiene. También creería que estaría bien citado. Muy bien, como lo dice la profesora Alexandra, esto no es un posible caso de plagio académico. ¿Por qué? Porque el estudiante está citando textualmente a la fuente identificable. En este caso, ¿cuál es la fuente identificable? Como nos comenta la profesora, el autor, que en este caso nos dice, esto lo indica Pastor 2009. Ya aquí en este caso tenemos dos elementos que hacen parte de una cita, el apellido del autor y el año de publicación. Y asimismo, el estudiante pone entre comillas la cita, porque en este caso, perdón, se trabaja el estilo de citación APA séptima edición, que indica que cuando la cita tiene menos de 40 palabras, va dentro de la redacción del mismo párrafo y en comillas. Por lo tanto, tenemos las comillas, tenemos la cita y al final tenemos el número de la página, que es la manera de indicar que esto es una cita textual. Por lo tanto, no se está configurando un posible caso de plagio académico porque el estudiante está citando de forma directa a Pastor, que es la fuente identificable de esta parte. ¿Cómo podemos nosotros excluir estas citas del reporte de similitud? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Volvemos a herramientas de similitud, volvemos al filtro que parece un embudo aquí en este caso, y vamos a seleccionar excluir citas. Ya excluimos la bibliografía, ahora vamos a excluir las citas. Le decimos aplicar cambios y vamos a ver que esa fuente, que era la fuente de identificable Pastor, fue excluida del reporte de similitud. ¿Y qué más pasó? Como nos decía la profesora Alexandra hace un momento, el porcentaje de similitud disminuyó a 10% porque nuevamente Turnitin recalculó el porcentaje de similitud. Entonces, de esta forma vamos a poder revisar nosotros cada uno de los diferentes trabajos de tal manera que excluyamos bibliografía y excluyamos las citas al momento de hacer el cálculo del porcentaje de similitud. ¿Para qué nos sirve a nosotros aplicar estos filtros? Tampoco, digamos, como lo comentábamos hace un momento, nosotros no decimos cuándo aplicar los filtros, cuándo no aplicarlos. Ya estos criterios ustedes como docentes o el comité de trabajo de grado puede disponer cuándo aplicar o cuándo no aplicar estos filtros dentro del reporte de similitud. Sin embargo, sí es importante preguntarnos lo siguiente: ¿por qué aplicamos nosotros estos filtros tanto de citas como de referencias? Los aplicamos para depurar los hallazgos y concentrarnos en lo que realmente importa dentro de un reporte de similitud. Y es que es verificar que no se estén configurando presuntamente casos de plagio dentro del trabajo de los estudiantes. Entonces, de esta manera vamos a poder, insisto, depurar ciertos hallazgos y concentrarnos dentro del porcentaje de similitud de los diferentes documentos que vamos a analizar a través de los trabajos de grado, tesis o incluso en ocasiones artículos que encontremos. Hay un tercer filtro que es un filtro más, llamémosle un poco más agresivo, un poco más violento, y es el filtro de excluir por número de palabras. Cuando nosotros excluimos por número de palabras, en ocasiones podemos omitir estos lugares comunes o estas expresiones que se repiten dentro de ciertas áreas del conocimiento. Insisto, ustedes como asesores o como evaluadores pueden tomar la decisión si aplican el filtro de excluir por número de palabras. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que la extensión de número de palabras que utilicemos no sea tan alto, porque si yo pongo en este caso, por ejemplo, 30 palabras perfectamente pueden ser 3 líneas, y resulta que el estudiante 3 líneas la copió y pegó literalmente de otro documento, y yo las excluí porque le dije que 30 palabras. Entonces, la recomendación es que utilicemos entre 5 a máximo 10 palabras al momento de excluir por número de palabras en esta parte. En este caso no vamos a aplicar este filtro y volvemos aquí nuevamente. Bien,
¿Qué debemos hacer una vez aplicamos entonces estos dos filtros? Ya depuramos los hallazgos, ya depuramos las citas, la bibliografía, los lugares comunes a través de la exclusión por número de palabras. ¿Qué nos queda? Seguir revisando el reporte de similitud. En este caso, y bueno, es importante detenernos aquí. En este caso vemos que está siendo tomado o está siendo resaltado este párrafo dentro del reporte de similitud y como la profesora nos indicaba, en este caso también es una cita. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente identificable que es García, año de publicación 2009 y número de la página 73. En ocasiones, Turnitin no nos excluye algunas citas que tienen más de 40 palabras, que dentro del esquema o dentro del modelo de citación APA séptima edición nos dice que va en bloque aparte y sin comillas. Sin embargo, lo que podemos hacer nosotros es excluirlas manualmente. Aquí, por ejemplo, si yo quiero revisar de dónde fue extraída esta cita, simplemente me paro dentro del número 3 y aquí voy a encontrar la cita de donde fue extraído este documento. Si quiero leer un poco más la cita en contexto para entender de qué es lo que se está hablando, en el caso de que sea una cita o en el caso de que sea un párrafo copiado y pegado textualmente allí, simplemente desplegamos esta forma de hojas que encontramos aquí y en la parte derecha vamos a encontrar el lugar de donde se extrajo dicha fuente, de tal manera que voy a poder leer en contexto un poco mejor este párrafo para revisar el análisis. ¿Y esto qué nos permite? En ocasiones nos permite incluso conocer cuáles son las fuentes en las que se está apoyando el estudiante para realizar lo concerniente a sus referencias y a su bibliografía dentro del trabajo, de tal forma que yo reviso la cita y puedo verificar a través de estos párrafos si la cita se corresponde con el área del conocimiento que se está trabajando o si simplemente el estudiante copió y pegó esa cita solo por, no sé, llamémosle ganar espacio, llamémosle porque de pronto tenía que sumar más páginas, entonces copió y pegó una cita que hablaba solamente de un concepto que él trabaja dentro de su investigación, pero cuando yo reviso la cita en contexto, me encuentro que esta cita habla de otro tema, de otra área del conocimiento y no específicamente de lo que el estudiante está investigando. Y asimismo vamos a poder seguir revisando el reporte de similitud. Bien, ahora nos vamos a encontrar con este hallazgo, que es el hallazgo número 2 o la fuente número 2, que nos dice, ahora bien, y encontramos el párrafo totalmente resaltado dentro de este reporte de similitud. Volvemos nuevamente al Menti y respondemos la siguiente pregunta. ¿Considera usted este hallazgo como un posible plagio, como un posible caso de plagio académico? Sí, no, y vamos a dar un par de segundos nuevamente para responder a esta pregunta. ¿Cuál es el caso? El caso es este que vemos aquí en pantalla, la fuente número 2. Bien, ya se van moviendo un poco más las respuestas. Vamos a dar un par de segundos y respondemos. El caso es la fuente número 2 que encontramos dentro del trabajo del estudiante Philip Mailander. Muy bien, tenemos tres respuestas que nos dicen que sí. La respuesta correcta en este caso es que efectivamente se está configurando un presunto caso de plagio académico. ¿Por qué? Porque no hay ni autor, no hay ni año de publicación, ni hay número de página en el caso de que fuera esto una cita textual. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es que sí efectivamente se está configurando un plagio. Ya en este caso, ustedes como evaluadores y como asesores podrán determinar qué hacer frente a este tipo de casos que nos encontremos dentro de los distintos reportes de similitud que tengamos que analizar. Como podemos observar, profes, tenemos que el porcentaje de similitud de este trabajo académico fue de 10%. Y yo puedo decir, uy, 10% es mínimo. Y ahí es donde tengo que preguntarme, ¿ya este trabajo es aceptable para que pase a sustentación o pase a publicación? La respuesta correcta es no. No, ¿por qué? Porque en este caso tenemos una práctica que debe revisarse como lo es el plagio. Por ello, una recomendación que también hacemos nosotros es que no nos quedemos con porcentajes de similitud. A mí un porcentaje de similitud no me dice nada dentro de un reporte
de Turnitin. ¿Por qué? Porque puede decir 10%, pero como podemos ver, en este caso se está configurando un presunto caso de plagio académico. Por ello, insistimos en que la recomendación siempre, siempre, independientemente de si el porcentaje de similitud es 30 o el porcentaje de similitud es 10% dentro de un trabajo de grado, podamos revisar el feedback estudio, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Para qué? Para nosotros verificar que el estudiante efectivamente haya citado, haya referenciado y sobre todo haya dado los derechos de autor a quien corresponda. En este caso, tenemos que la respuesta es que no dio los derechos de autor a la fuente identificable número 2. Cuando yo despliego el número 2, encuentro que en este caso el estudiante tomó esta cita de un artículo de una revista académica de la Universidad Nacional. Aquí tenemos. Cuando nosotros ingresamos a este enlace, él nos lleva directamente al lugar de donde el estudiante extrajo esta fuente, ya sea el sitio web, ya sea la página web, etcétera, etcétera, y voy a poder revisar de dónde el estudiante tomó este párrafo que no fue citado ni referenciado dentro del reporte de similitud. También puedo leer en contexto la cita, por ejemplo, lo hacemos como anteriormente, y aquí voy a encontrar el documento o los párrafos de donde el estudiante extrajo esta idea, pero que no la citó de forma correcta dentro de su reporte de similitud. Por ello, nosotros recomendamos que pueda revisarse detenidamente el feedback estudio al momento de analizar los diferentes trabajos de grado que estén a nuestro cargo o en ocasiones que nos asigna el comité de trabajo de grado al momento de analizar los diferentes documentos de Turnitin Feedback Studio. Ahora, cuando nosotros queremos revisar estos trabajos y realizar la retroalimentación, podemos hacerlo directamente desde Turnitin. No tenemos que irnos a otro lugar, no tenemos que irnos a Teams, no tenemos que imprimirlo necesariamente para hacer las correcciones y demás, sino que lo podemos hacer directamente desde la interfaz de Turnitin Feedback Studio. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a esta barra de herramientas que encontramos en la parte derecha y vamos a encontrar los Quick Marks. ¿Qué son los Quick Marks? Son marcas rápidas que nos permiten a nosotros realizar la retroalimentación de los trabajos que nos encontremos. Para crear aquí si desplegamos esta barra, vamos a encontrarnos diferentes Quick Marks que nos ofrece Turnitin que vienen en inglés y si conocemos algunos de estos, pues los podemos utilizar sin ningún problema. En este caso, yo voy a crear un Quick Mark para analizar este trabajo de grado o para analizar los diferentes trabajos de grado que estén a mi cargo. ¿Para qué nos sirven estos Quick Mark? Ustedes como docentes y desde la experiencia que tienen de analizar trabajos de grado, entiendo que en ocasiones puedan encontrarse con ciertas prácticas que son muy recurrentes dentro de ciertos estudiantes, como lo son no citar de forma correcta, no parafrasear de forma correcta, no aplicar ciertas prácticas óptimas de parafraseo. Entonces, estos Quick Marks nos permiten a nosotros hacerle estos comentarios de forma rápida al estudiante en momentos claves del texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para crear un Quick Mark desde cero, lo vamos a hacer en esta parte de aquí y vamos a ir a la opción que dice Grupo Nuevo. Aquí vamos a darle un nombre a nuestro Quick Mark. Por ejemplo, yo le voy a llamar Revisión Tesis. Le decimos Enviar. Y aquí ya tenemos nuestro Quick Mark creado, Revisión Tesis. Y ahora empezamos a crear los Quick Marks de forma individual. Entonces vamos a crear uno que se llame a través del cuadro que aparece en el medio, le damos en el más y vamos a llamarle a este parafraseo. Y aquí en la descripción vamos a decirle, recuerda que el parafraseo trasciende el uso de sinónimos. Recomiendo revisar el parafraseo del párrafo y estructurarlo de una mejor forma. Entonces, si yo me encuentro con que esta práctica puede ser muy extendida dentro del trabajo del estudiante
o en muchos otros trabajos, bueno, aquí corregimos, voy a poder hacer este comentario las veces que yo quiera sin hacerlo uno por uno, así como en este caso lo estoy haciendo yo como ejemplo de este parafraseo. Entonces ya tenemos, perdón, el título del parafraseo, ya tenemos la descripción, bajamos aquí, uy, perdón, bajamos y le decimos enviar. Esperamos que cargue. Y aquí ya tenemos, cuando volvemos a revisión tesis, el primer query mark que lleva por nombre parafraseo. Y asimismo podemos seguir creando más query marks. Ahora, buscamos el query mark que creamos en esa parte y lleva por nombre revisión tesis. Listo, lo encontramos aquí. Resulta que yo estoy revisando este trabajo de grado y me encuentro con un ejemplo como el siguiente. Acá, por ejemplo, si yo quiero que el estudiante parafrasee de una mejor forma esta fuente número 5, supongamos que pueden ser más líneas, pueden ser dos líneas dispersas dentro del reporte de similitud y quiero que el estudiante parafrasee de una mejor forma este párrafo. ¿Qué puedo hacer? Agarro el query mark y lo arrastro a la parte donde yo quiero indicarle ese comentario. Cuando el estudiante entra al query mark y revisa, ahí encuentra el título del query mark y la recomendación que el docente le está haciendo. Resulta que en esta parte, aquí, en esta parte, ustedes como evaluadores también consideran que el estudiante, bueno, aquí ya tenemos uno que había sido creado, vamos a eliminarlo, que el estudiante puede mejorar el parafraseo aquí en esa parte. Simplemente lo arrastramos y le indicamos al estudiante que mejore el parafraseo en esta parte. Bueno, en este caso no nos está colaborando el internet. Esperamos que cargue allí. Y de esta manera entonces podemos hacer comentarios de una manera más efectiva y de una forma un poco más rápida al momento de analizar los diferentes trabajos a través de Turnitin Feedback Studio. Como les decía, estos comentarios nos permiten a nosotros optimizar el tiempo y sobre todo hacer hincapié en estas falencias que en ocasiones vemos que es muy reiterada dentro de ciertos estudiantes. De la misma manera podemos hacer un comentario general. Simplemente vamos aquí a este segundo apartado y aquí podemos hacer un comentario de voz y podemos hacer un comentario de texto a modo general. Entonces, yo aquí al final, yo hice la revisión y tengo 5 sugerencias para hacerle o correcciones para hacerle al estudiante. Entonces le voy a decir recomendaciones generales. Y empezamos. Primero, recuerda citar fuentes primarias. Segunda recomendación, aplicar las normas APA séptima edición al trabajo de grado. E incluso aquí podemos anexarle un link. Si ustedes conocen un manual de APA séptima edición que esté en la web, pueden anexárselo aquí al estudiante a través de un enlace. Y así van a poder hacer, y de esta forma van a poder hacer comentarios generales al momento de realizar la revisión de los diferentes trabajos de grado. Ahora, si nos encontramos con este tipo de ejemplos como lo es la fuente número 2, la recomendación en este caso al estudiante es o elimine el párrafo o cítelo como lo indica el estilo de citación que se esté utilizando, APA, MLA, Chicago, IEEE, etcétera, etcétera. Si se está utilizando APA, tenemos que ver en pantalla el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página del documento. ¿Para qué? Para que la fuente identificable, cuando Turnitin aplique el filtro de citas, lo reconozca al momento de aplicar la exclusión. Bien, de esta manera entonces vamos a revisar nosotros cada uno de los documentos de los estudiantes dentro del reporte de similitud. También, ¿qué recomendación podemos hacer nosotros? Cuando nosotros le decimos a un estudiante, su trabajo debe tener 20% de similitud al momento de ser pasado por Turnitin, el estudiante muchas veces queda en blanco o muchas veces no entiende a qué se está refiriendo el docente cuando le dice que el documento debe tener 20% de similitud. ¿Cuál es la recomendación? Que podamos decirle a los estudiantes, no hablarles tanto de porcentajes de similitud, sino que le digamos, su trabajo o lo que espera el programa o lo que espera la institución es que usted como
como persona que está desarrollando un trabajo académico, un texto académico, por ciento puede hacer construcción propia, puede hacer construcción original. El 20% restante, utilícelo para citar, utilícelo para referenciar, utilícelo para parafrasear, etcétera, etcétera. Pero se espera que usted como estudiante, el 80% sea construcción inédita o construcción propia al momento de ser analizado el reporte de similitud. Por lo demás, como les decía, ya queda a consideración propia de cada programa o de cada comité de trabajo de grado si desea optar por porcentajes de similitud al momento de revisar. Se escucha entrecortado, ahora no se está escuchando. No se escuchó más a Jimmy. No, no se está escuchando. Me quedaría sin internet. De pronto. Ah, sí, mire, salió. Yes. Bien, qué pena, Ah, ya. Ya. se me había ido el internet. Ya volvimos. Y voy a compartir aquí nuevamente. Bien, les comentaba antes de que se cayera el internet que hay dos formas a través de la cual nosotros podemos analizar los documentos y es creando una clase, integrando a nuestros estudiantes y que ellos allí carguen sus trabajos para que eventualmente vayan verificando el porcentaje de similitud. Y hay otra forma que es la más rápida, que es a través de la activación del botón de entrega rápida. Por medio de la activación del botón de entrega rápida, ustedes de manera individual, si por ejemplo este semestre solamente están dirigiendo un trabajo de grado, no tienen que crear una clase, sino que solamente activan el botón de entrega rápida y así ya van a poder analizar uno por uno los diferentes trabajos en el caso de que no sean muchos los documentos que estén analizando. En ocasiones hay docentes que evalúan 3, 4 tesis de grado y pueden crear una clase dentro de Turnitin para posteriormente integrar a sus asesorados y que ellos en la medida en la que avanza el semestre puedan conocer el reporte de similitud. Bien, tenemos en este caso dos respuestas que nos dicen que no. Muy bien, entonces ya para finalizar vamos a explicar cómo creamos una clase para integrar a nuestros asesorados y cómo activamos el botón de entrega rápida para analizar uno por uno los documentos de los estudiantes. Entonces lo vamos a hacer yendo a Turnitin. Si de pronto alguno de los profesores o profesoras que está en el taller no tienen la cuenta de instructor de Turnitin, al final les voy a compartir los canales de comunicación a través de los cuales pueden solicitar el usuario de instructor. Recuerden que este usuario solamente se le asigna a los docentes para que ellos hagan la respectiva revisión de cada uno de los documentos. Entonces simplemente vamos a ingresar a Turnitin con nuestro correo institucional y con nuestra contraseña que previamente creemos. En este caso tenemos algunas clases que ya han sido creadas en su momento, pero vamos a crear una clase desde cero de forma orientadora para nosotros integrar a nuestros asesorados a Turnitin y que ellos puedan verificar el reporte de similitud. Para esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir al botón que dice agregar clase y aquí vamos a realizar la configuración de nuestra clase. En tipo de clase, la recomendación siempre es que utilicemos el tipo de clase estándar que viene allí por defecto. El nombre de la clase, entonces vamos a llamarle, en este caso, tesis de grado. Clave de inscripción, aquí podemos utilizar datos de forma aleatoria y demás. Entonces yo aquí le voy a llamar tesis 1, 2, 3, punto. Utilicemos letras, números y este tipo de caracteres como puntos, comas, etcétera, etcétera, para que nos reconozca la clave de inscripción. En asignatura vamos a seleccionar una que se corresponda con el área de conocimiento que estamos trabajando. Si no hay ninguna que se corresponda, podemos decirle perfectamente otra. Si por ejemplo
Yo soy docente, no sé, del programa de derecho, puedo decirle en este caso ciencias políticas, puedo seleccionar la que mejor me parezca a mí. Yo para efectos prácticos le voy a decir otra. Si de pronto el programa al que yo pertenezco no se corresponde con las disciplinas que vemos allí. Nivel de los estudiantes. En el caso de que sean estudiantes de pregrado, vamos a seleccionar la opción que dice estudiante, pero también tenemos la opción de carreras técnicas, carreras, estudios de posgrado, maestría y doctorado, en este caso estudiante. Fecha de inicio de clase, 9 de diciembre del 2024. Fecha de finalización de clase, esta sí, la de inicio queda en automático cuando nosotros creamos la clase. La fecha de finalización de clase sí la debemos ajustar manualmente. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que la clase finalice un mes después de que termine el semestre para evitar que de pronto la clase se nos cierre, para evitar que la clase no nos aparezca allí, etcétera, etcétera. Entonces, si el estudiante o los estudiantes que estamos asesorando durante ese semestre ya van a entregar su trabajo de grado, podemos ponerle un margen de un mes después de que termine el semestre. Si el semestre en este caso termina el 21 de diciembre, vamos a decirle en este caso que la clase se cierra el 21 de enero del 2025 y con esto le damos un margen de un mes después de que termine el semestre. Le decimos enviar y aquí ya tenemos nuestra clase creada. Tenemos el número de la clase y la clave de inscripción. La recomendación es que guardemos estos dos datos, tanto el número de la clase como la clave de inscripción, en el caso de que más adelante ocurra algún problema con algún trabajo de grado o con algún documento que vayamos a analizar a través de estas clases. Bien, ya tenemos al final aquí nuestra clase creada. Tesis de grado. Ya tenemos la clase que nos hace falta, crear la actividad y e integrar a nuestros estudiantes. Entonces le decimos tesis de grado y aquí vamos a agregar un ejercicio. ¿Para qué? Para que los asesorados que nosotros tenemos a nuestro cargo puedan subir sus documentos a la plataforma de Turnitin con la cuenta de estudiantes que ellos tienen. Los estudiantes también tienen cuenta de Turnitin, pero en el caso de ellos solamente es cuenta de estudiante. ¿Qué quiere decir? Que ellos solamente van a poder cargar sus documentos una vez el docente le asigne un ejercicio como lo vamos a hacer en este caso. Entonces, vamos a dar clic donde dice agregar un ejercicio. Esperamos que cargue aquí un poco. Y esperamos que nos cargue. Bien, aquí ya tenemos entonces la configuración para nuestra clase. En el título le vamos a decir lo siguiente. Trabajos de grado. La nota máxima, aquí podemos poner un número guía, podemos poner 50, podemos poner 100. Por lo general, digamos que no se utiliza Turnitin para evaluar, entonces podemos simplemente poner un número de forma orientadora aquí. En instrucciones, aquí le vamos a decir a nuestros asesorados qué deben hacer. Entonces, lo primero que le vamos a decir es cargar su trabajo de grado dentro de la asignación de este ejercicio. Y podemos indicarle más instrucciones. Recuerde que este primer avance es el anteproyecto, o recuerde cargar su documento de forma completa, etcétera, etcétera. Recuerde cargarlo en PDF, en Word, en el tipo de documento que ustedes mejor prefieran. La fecha de inicio, entonces, en este caso la fecha de inicio la podemos ajustar manualmente también nosotros. Vamos a decirle que efectivamente la fecha de inicio va a ser hoy, pero ellos van a poder ver habilitada esta actividad desde las 2 de la tarde. Entonces le decimos que desde las 14 y la fecha de entrega va a ser la fecha en la que ellos pues van a poder entregar sus documentos. Aquí podemos indicarle que puede ser incluso finalizando semestre. Claramente, finalizando semestre no se analiza un trabajo de grado, pero es simplemente para que la actividad quede allí durante el transcurso de todo el semestre. Vamos a decirle nuevamente que hasta las 2 de la tarde
Pero ya ustedes aquí en instrucciones le pueden decir lo siguiente. Recuerde que el trabajo debe ser revisado 3 semanas antes de que termine el semestre para efectos de envío al comité de trabajo de grado, etcétera, etcétera. Entonces ya estas características sí ustedes de forma interna las van a poder manejar. Y fecha de publicación de comentarios también podemos decirle que el 21 o es más, aquí podemos decirle que antes, si ustedes aquí en instrucciones le dicen al estudiante que debe cargar su trabajo de grado el día 1 de diciembre, ustedes se van a dar hasta el, no sé, pensemos que hasta el 9 de diciembre para realizar la retroalimentación del documento. Bien, aquí debemos poner un margen de una semana, pero vamos a ponerlo como guía allí. Y también ellos a las 2 de la tarde van a poder revisar los comentarios que ustedes le hagan dentro de la retroalimentación, como lo vimos anteriormente. Aquí viene una parte importantísima y quiero que estemos atentos. Esta opción nos dice enviar los trabajos a depósito de trabajo estándar, no guardar los trabajos entregados. Siempre, siempre bajo, o quizás a menos de que tengamos un criterio aparte y demás, la recomendación es que le digamos no guardar los trabajos entregados. Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros le damos a la opción que dice depósito de trabajo estándar, cuando el documento del estudiante lo vuelvan a pasar por Turnitin, le va a arrojar 100% de similitud a la persona que lo esté evaluando. ¿Por qué? Porque ya previamente alguien lo cargó con depósito, ya sea a través de una clase o a través del botón de entrega rápida que lo vamos a revisar al final. Entonces, la recomendación aquí en este caso es no guardar los trabajos entregados para evitar que cuando los jurados vayan a analizar el documento del estudiante no arroje 100%. Y vamos a ir a la parte de configuración opcional. Aquí tenemos algunas opciones que podemos seleccionar rápidamente. Permitir la entrega de cualquier tipo de archivo, vamos a decirle que no. Recuerden que Turnitin procesa la mayoría de documentos que nosotros trabajamos. PDF, Word, PowerPoint, Excel, etcétera, etcétera. Permitir entregas tardías, vamos a indicarle que sí para que el estudiante pueda revisar el reporte de similitud más adelante. Habilitar comentarios anónimos, en el caso de que ustedes quieran analizar el feedback estudio, que lo hicimos anteriormente, sin que aparezca el nombre del estudiante en la parte de arriba, lo pueden hacer. O si ustedes quieren que aparezca el nombre del estudiante, lo habilitamos sin ningún problema. Desea habilitar la comprobación de la gramática con la tecnología ETS Writer. La tecnología ETS Writer es un paquete que compra o suscribe también la universidad a través de Turnitin para que cuando se analicen documentos en inglés, estas revisiones sean un poco más prácticas o un poco más precisas en función de diferentes aspectos. Entonces, acá le decimos con qué quiero que me haga el análisis de estos documentos. Diccionario de inglés estadounidense, diccionario de inglés británico y ambos, Estados Unidos y Reino Unido. Y las categorías habilitadas por defecto son ortografía, gramática, uso, mecánica y estilo. Estas categorías, digamos, no son correcciones que nos va a hacer Turnitin, sino más bien sugerencias o recomendaciones en función de las distintas categorías que vemos allí. Adjuntar una matriz de evaluación, en el caso de que trabajemos con una matriz de evaluación, podemos adjuntarla allí sin ningún problema. Y aquí viene una parte que es importante. Generar reporte de similitud para entrega de los estudiantes. Aquí vamos a encontrar 3 opciones. La primera, generar reportes inmediatamente. Los estudiantes no pueden realizar segundas entregas. Esta primera opción es en la que el estudiante carga el documento, se genera el reporte de similitud y ya no puede cargarlo una segunda vez. La tercera opción es generar reportes en la fecha límite de entrega. Los estudiantes pueden realizar segundas entregas hasta la fecha límite. Esta opción es la que hace que el reporte de similitud se genere cuando se cierra la actividad. Y tenemos la segunda opción que es, perdón, la segunda opción en el caso del cuadro que vemos allí. Generar reportes inmediatamente. Los estudiantes pueden volver a entregar hasta la fecha límite de entrega. Si se realizan 3 segundas entregas, se generan reportes después de 24 horas. En este caso, la recomendación que nosotros hacemos es que se habilite esta segunda opción. Porque, ¿qué ocurre? Turnitin, cuando el estudiante carga el trabajo y le arroja, por ejemplo, 40%, el estudiante puede revisar el feedback estudio y dice, uy, se me pasó citar aquí, se me pasó referenciar allá. Entonces, puede bajar el trabajo, hacer las correcciones pertinentes y volverlo a subir. ¿Para qué? Para que el trabajo quede más limpio y más depurado. Y esto justamente ayuda o facilita que cuando ustedes estén analizando los diferentes trabajos de grado, puedan encontrarse con un trabajo lo suficientemente
limpio y lo suficientemente depurado y la revisión sea un poco más rápida. Entonces vamos a habilitar la segunda opción. Habilitar coincidencias traducidas, vamos a decirle que sí en el caso de que el estudiante traduzca un párrafo y lo lleve a su documento. Turnitin también lo va a reconocer dentro del reporte de similitud. Permitir que los estudiantes consulten el reporte de similitud, vamos a decirle que sí, porque aquí, bueno, aquí me detengo a mencionar algo. Turnitin hay que verlo como una herramienta formativa, no como una herramienta de castigo en la que es un policía detrás de los estudiantes y demás, sino que los estudiantes puedan visualizar el reporte de similitud en aras de que Turnitin sí lo veamos como una herramienta formativa donde podamos implementar prácticas integrales de escritura, donde si el estudiante posiblemente incurrió en prácticas como el plagio, podamos explicarle cuáles son los alcances a nuestros estudiantes de este tipo de aspectos y demás, y no lo veamos como una herramienta de castigo para ellos, sino más bien como una herramienta formativa. Hay diferentes contextos, esto sí debemos tenerlo en cuenta. Muy seguramente ustedes han sido docentes de semestres iniciales, como primero, segundo, tercero, cuarto semestre. En ocasiones, durante estos semestres, las prácticas como el plagio suelen ser muy recurrentes. En ocasiones podemos considerarlo como plagio involuntario, como partiendo del principio de buena fe. Cuando nosotros nos encontramos con estas prácticas en los primeros semestres, aprovechemos estos espacios para promover justamente las prácticas integrales de escritura y que los estudiantes puedan conocer cuáles son los límites y los alcances que tiene este tipo de prácticas para que no sea una práctica extendida durante toda su carrera. Ahora, hay otro contexto, un estudiante de pregrado, un estudiante de maestría que llega a la construcción de su tesis y demás y empieza a incurrir en prácticas como lo es el ejemplo que veíamos anteriormente, un párrafo totalmente resaltado allí y nos encontramos con 5, 6, 10, incluso hasta 20 párrafos totalmente resaltados en una tesis de maestría. Uno dice, en los primeros semestres, bueno, se le pasa al estudiante porque de pronto todavía no sabe citar de forma correcta, pero un estudiante de maestría con una práctica extendida de este tipo, ya eso sí digamos que es un contexto totalmente diferente. Entonces, habrán algunos contextos que nos van a servir como herramientas formativas y habrán otros contextos que nos van a servir ya para aplicar normativa o para aplicar conductos, como lo es un estudiante que llegue a construir una tesis de maestría y todavía incurra en este tipo de prácticas. Y aquí podemos directamente nosotros decirle al reporte de similitud que excluya el material bibliográfico, que excluya el material citado y las fuentes pequeñas. Si queremos hacerlo, lo habilitamos. O si nosotros mismos somos quienes vamos a aplicar ese filtro, entonces no lo habilitamos para que el reporte de similitud se genere completamente, tanto con las citas y con las referencias. Comparar con depósito de trabajo de los estudiantes, contenidos en la página web y archivado, boletines, periódicos y publicaciones. Aquí la recomendación siempre es habilitar las tres opciones de tal forma que el reporte de similitud pues sea lo más amplio posible. Y en el caso de que trabajemos con una plantilla, aquí podemos cargar la plantilla para excluirla del reporte de similitud, como las plantillas de Word, de PowerPoint que tiene institucionalmente la universidad. Y al final vamos a decirle guardar esta configuración para usarla en el futuro. Le decimos enviar. Y aquí ya tenemos nuestra actividad creada. Volvemos a ingresar a nuestra clase tesis de grado y aquí ya tenemos nuestra actividad para que los estudiantes carguen sus trabajos de grado. ¿Qué nos hace falta ahora? Integrar a los estudiantes. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Una vez ingresamos a la clase, vemos este botón que dice estudiantes. Damos clic en él y hay dos formas a través de la cual podemos nosotros incluir a nuestros estudiantes. Manualmente uno por uno o cargando una lista en Excel. ¿Cómo lo hacemos manualmente uno por uno? De la siguiente forma, le decimos agregar estudiante y aquí ponemos el nombre completo, los apellidos y el correo institucional del estudiante. Entonces, nombre completo, Jimmy Alexander, vamos a ponerlo aquí con nuestro ejemplo, con nuestro nombre, perdón, le decimos nombres, apellidos y correo electrónico. Le decimos enviar y aquí ya tenemos al primer estudiante
integrado dentro de esta clase. Ya cuando él cree su cuenta de estudiante, va a poder acceder a la clase y cargar el documento en las fechas establecidas. Si quiero cargarlo con una lista en Excel, simplemente le decimos cargar la lista de estudiantes y aquí Turnitin nos da una recomendación de cómo debemos cargarlo. En una primera columna los nombres, en una segunda los apellidos y en la tercera el correo institucional. Por recomendación, siempre trabajar con el correo institucional, ya que es el dominio que tiene la Universidad de Pamplona para registrar los usuarios dentro de Turnitin. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos para cargar a los estudiantes. Y de esta manera ya ellos van a poder ingresar a estas clases y cargar sus trabajos para poder verificar el reporte de similitud. Como les decía, Turnitin hay que verlo como una herramienta formativa y no como una herramienta de castigo, dependiendo la lectura de contexto que hagamos nosotros eventualmente. Y ya para finalizar, vamos a visualizar cómo podemos nosotros analizar individualmente trabajos de grado de los estudiantes. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir a la interfaz principal, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí ya tenemos el botón de entrega rápida activado. En el caso de que ustedes en sus cuentas no tengan este botón activado, lo vamos a hacer de la siguiente lo vamos a activar de la siguiente forma. Vamos a ir al nombre del usuario que en este caso vemos en pantalla y vamos a seleccionar aquí en el recuadro en la parte derecha la opción que dice habilitar entrega rápida. En el caso de que no lo tengan habilitado, les va a aparecer no. Simplemente le decimos sí y le decimos enviar al final. Es la única configuración o modificación que vamos a hacer. Y volvemos a actualizar la página y ya aquí encontramos habilitado el botón de entrega rápida. Ingresamos a él. Esto nos sirve en el caso de que ustedes sean, un ejemplo, solamente estén asesorando un trabajo de grado o incluso si ustedes fungen como evaluadores externos de un trabajo de grado de otra universidad o están analizando un documento internamente como un artículo científico que desean publicar y demás, pueden verificar el reporte de similitud a través de este botón de entrega rápida cargando los documentos. Entonces, para crear una nueva entrega rápida le vamos a decir enviar aquí en la parte izquierda y personalizamos nuestra búsqueda. Siempre vamos a activar las 4 opciones para que nuestros hallazgos sean lo más extensos posibles. Y aquí también nos detenemos nuevamente a la opción de entregar trabajos a la recomendación sin depósito. ¿Para qué? Para que no se cargue el depósito y más adelante no nos arroje 100% cuando nosotros lo volvamos a pasar o cuando otra persona vuelva a pasar dicho trabajo. Entonces, habilitamos las 4 opciones que aparecen allí y le decimos entregar trabajos sin depósito. Enviar. Y aquí configuramos nuestra entrega. Entonces, en este caso le vamos a llamar, por ejemplo, le vamos a llamar Raúl. Y el apellido le vamos a decir que es el estudiante Cáceres. Bien, entonces el documento que yo voy a analizar es de Raúl Cáceres y el título es trabajo de grado, por ejemplo. Si es un trabajo de grado que yo voy a analizar, le pongo el nombre del estudiante o el nombre de quien voy a hacer la entrega, título de la entrega, y aquí hay tres opciones a través de la cual nosotros podemos cargar los documentos, a través de Google Drive, a través de Dropbox o directamente desde el ordenador si lo tenemos en nuestro dispositivo. Le decimos buscar en este ordenador y buscamos el trabajo. Entonces aquí en este caso podemos buscar la carpeta. Vamos a buscar aquí un ejemplo. Y supongamos que este es el documento del estudiante. Este es el trabajo de grado, lo seleccionamos, le decimos abrir y simplemente cargar. Esperamos que cargue, aquí ya tenemos la previsualización y al final le decimos confirmar. Y le decimos ir a la bandeja de entrada de los ejercicios. Aquí ya se va a generar el reporte de similitud. Como lo podemos ver, se generó automáticamente. ¿Por qué? Porque o es un documento muy corto
o la conexión a internet pues es rápida. El reporte de similitud va a depender de eso, de qué tan extenso es el documento que estamos analizando y de la conexión a internet que tengamos. Lo que podemos hacer cuando no se genera automáticamente, actualizamos, refrescamos la página cada 30 segundos, cada minuto, que por lo general el reporte de similitud se genera de forma rápida. Turnitin también tiene unos mínimos y unos máximos. Lo mínimo que analiza es un documento con 20 palabras. Eso es lo máximo. Perdón, lo mínimo. Y lo máximo son documentos de 800 páginas. Entonces, tenemos esos mínimos y esos máximos para analizar documentos dentro de Turnitin. Recuerden, mínimo 20 palabras, máximo 800 páginas, que pues no suele ser tan recurrente. Más que todo, esto ocurre cuando se va a publicar de pronto un libro que va a ser publicado entre varios autores y demás, que el libro supera las 800 páginas. En ese caso podemos hacer entregas por bloques. Si el libro tiene 900 páginas, entregamos una primera entrega de 500 páginas y una segunda entrega de las 400 restantes. Y aquí vamos a poder ingresar al reporte de similitud, ya sea a través del porcentaje o a través del título de la entrega. Yo voy a ingresar en este caso a través del título de la entrega y aquí voy a poder verificar el porcentaje de similitud del documento que yo esté analizando, como les decía, el trabajo de grado, bueno, aquí no nos aparece completamente porque son dos párrafos nomás que tenemos, pero de la misma forma vamos a poder revisar los demás trabajos de cada uno de los estudiantes que estemos asesorando o en el caso de que queramos utilizar este botón de entrega rápida ya para efectos propios o para efectos individuales. Y ya el análisis que hicimos de este documento fue con el que iniciamos. Bien, entonces ya para finalizar, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado del todo claro. No, gracias, Jimmy. Muy clara la explicación. Y como siempre, ustedes muy claros en lo que explican. Yo solo tengo una observación, Jimmy. Yo creo que yo lo conversé con usted cuando estuve allá en la biblioteca. No he podido ingresar al Turnity. O sea, no he podido. Tengo que pasar por allá para que usted me revise, por favor. Listo, profe. Sí, señora, puedes acercarte a la biblioteca y allá revisamos de pronto cuál puede ser la falla. Mientras tanto, para finalizar, les agradecería diligenciar la asistencia a través del código QR que vemos en pantalla y muchas gracias por la atención. Espero que